Hola, chalón, chalón a cada uno de ustedes. Me siento enormemente feliz por estar una vez más para compartir, ¿verdad? El tema que traigo en este día será un tema muy fascinante. Me he preparado para este tema. Espero de que pueda ser de su agrado, que lo pueda compartir, que lo pueda disfrutar. Y será una completa bendición estar todo este tiempo en este lado de la pantalla. El tema que traigo en este día se titula La creación y su fragmentación. Vamos a estar detallando un poco acerca de la creación, del origen de, del ser humano, de la creación del eterno, y vamos a tratar de desarrollar de la mejor manera este tema. Y quiero comenzar, ¿verdad?, por exponer lo que es el propósito creacional de algo que se separó de un punto en específico, ¿verdad? Entonces, ese punto inicial de separación donde empezó eh, algo que fue creado, se le llama el punto intrínseco de donde inició, ¿verdad? Donde partió la idea de que existiera algo separado de Dios. Entonces, vamos a estar definiendo qué es ese punto donde algo surgió y ese punto se le llama intrínseco. Ese punto intrínseco tiene como significado alguien que es propio de sí mismo y sus características eh, se expresan por sí solas. Entonces, eh, ese, ese rango, ese punto intrínseco, eh, se le conoce como Dios, ¿verdad? La ciencia lo describe como una energía creativa, los creyentes lo describen como Dios, como lo omnipotente, el hacedor de todas las cosas, pero tiene un carácter en específico, ¿verdad? Que es lo que nos da el significado de, este, de este carácter, que dice de que es alguien que es propio de sí mismo, o sea, él lo llena todo en todo, eh, él está dentro de sí mismo, no depende de ninguna circunstancia, eh, él es autosuficiente, ¿verdad? Entonces, es una forma que está fuera de la razón, no existe un lenguaje, ¿verdad? No existe una ciencia, una espiritualidad que, que pueda entender, ¿verdad? Esta magnitud de, de nivel, no hay nada que pueda describirlo, no hay un lenguaje. Desde el momento que nosotros lo queremos describir, desde ese momento nosotros lo estamos limitando porque no hay un lenguaje, no hay una forma de cómo compararlo. Hay muchos que le llaman omnipotente, creador, soberano. eh, hay muchos nombres que en nuestra forma de descripción le podemos poner, ¿verdad? Pero eh, esto quizás es en nuestra propia razón, nuestra propia manera, ¿verdad? Como seres humanos, pero humanamente, lógicamente, no existe ninguna rama científica, espiritual capaz de llegar a describir lo que verdaderamente significa la inmensidad, ¿verdad? De este punto donde hubo una creación separada de sí mismo. Entonces, eh, esta creación fue una emanación directa, ¿verdad? Y esta emanación que se produjo como una emanación que tenía un estado de perfección. Entonces, cuando se dividió la creación, cuando Dios decidió hacer algo, eso que surgió fue algo perfecto. Y usted me puede decir, ¿verdad? O, o varios podemos concordar y debatir, ¿verdad? Si todo lo que Dios hace es perfecto, si todo lo que Dios hace no tiene, no tiene ningún error. Entonces, nuestra razón nos puede llevar a debatir, ¿verdad? Entonces, porque existe lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, porque unos aman y porque otros odian.
porque las guerras, porque un sinfín de cosas, porque el hambre. Entonces, ahí es donde nuestro razonamiento quiere justificar la grandeza y la perfección de este ser que es incalculable. Entonces, vamos a estar detallando, profundizando un poco en la escritura el porqué de todas estas contradicciones. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Desde vamos a empezar situándonos, ¿verdad? En que esta creación surgió de un deseo. ¿De qué deseo? Del deseo de Dios, ¿verdad? Dios deseó compartir su infinitud. Por poner un ejemplo, digamos que Dios lo llenaba todo en todo. Dice por ahí la Biblia, un pasaje que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿verdad? Que el universo entero no puede contener su grandeza. Entonces estamos hablando de un ser que no puede ser físico, es un ser sobrenatural, es un ser que sobrepasa el tiempo, el espacio. Entonces no podemos encapsularlo, no podemos meterlo dentro de un concepto, porque desde el momento que lo conceptualizamos, desde ahí lo limitamos, porque nosotros estamos dentro de una razón limitada. Entonces, la ciencia dice, ¿verdad?, de que si este Dios o si este punto intrínseco, esta energía superior, no tiene ninguna imperfección, entonces ellos llaman, ¿verdad?, de que dónde empezó la limitación, porque todos concuerdan, ¿verdad?, las líneas de las ramas espirituales con las líneas científicas, concuerdan de que la realidad, así como es arriba, es abajo, o sea que las realidades universales, astrológicas, rigen esta realidad física, o sea que si allá arriba todo es perfecto, aquí también todo tiene que ser perfecto. La ley de Newton corroboraba eso, ¿verdad? Que la ley hermética de Newton decía de que la realidad de arriba rige la realidad de abajo. Entonces, ¿cómo es que aquí se vive un caos y allá arriba hay una perfección? Entonces vamos a estar definiendo eso. Y este deseo que Dios tuvo de compartir su infinito fue con un propósito. Y el propósito fue de que Él quiso dar, porque como Él lo llenaba todo en todo, entonces Él tuvo el deseo de poder dar. Pero había un problema. Y el problema que Él tenía era que Él quería dar, pero como Él estaba en una dimensión infinita y Él lo llenaba todo, no había un espacio vacío. Prácticamente no hay ningún espacio en toda la creación donde Dios no lo ocupe. Él ocupa todo en todo, lo llena todo en todo. Entonces, no había un espacio. Entonces, eh, en mística se cree, se observa de que él lo que planteó fue hacer una vasija, un aspecto de vasija, donde pudiera contener la luz. Pero para que él pudiera hacer alguien que recibiera luz, tenía que dividirse, ¿verdad? Tenía que crear algo fuera de él. Entonces, ¿a dónde podemos localizar? ¿Dónde empezó contextualmente en nuestra realidad? ¿Dónde empezó esta creación que él hizo, que él quiso y él deseó que se separara de él por deseo propio? Entonces, lo podemos encontrar aquí en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. Entonces, que prácticamente sería el comienzo, el principio de esta realidad física, el comienzo de la realidad del ser humano, ¿verdad? Lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Podemos decir de que eh, vamos a plantearlo de una manera como que Dios es la luz y como que todo lo creado, el ser humano y la creación en sí, es una sola creación. En la tierra, los animales, todo lo que hay en la tierra y el hombre
vienen a ser una sola creación, una unificación. Todo lo de arriba, el universo y todo lo que hay aquí en la Tierra, todo es parte de una sola creación. Estamos unificados todos, ¿verdad? En una sola creación. Entonces, toda esta creación es una vasija y Dios es la luz. Entonces, vamos a ver de que la primera experiencia de la creación la podemos mirar en Génesis 1.1, lo vamos a leer. Lo tengo por aquí y es muy satisfactorio poderlo observar detenidamente lo que dice el capítulo 1. Este es la clave de en sí de este tema. El 1.1 lo voy a leer y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si usted se fija, el capítulo 1 comienza y al mismo tiempo encierra todo lo que fue creado, porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, de una forma simple, de un método de interpretación Pesaj. El Pesaj es el sistema de interpretación bíblico como está escrito. Entonces, de esa manera, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Esa fue una creación perfecta. Ese fue el deseo perfecto. Ahí había una completa unidad. Hasta ese punto todo era bueno, hasta ese punto no había algo deteriorado de esa creación, a donde se produce la primera deformidad, la primera, la primera vez que encontramos una deformación, la encontramos en el capítulo 2, ¿verdad? Porque ya en el capítulo 2 nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? ¿Por qué si Dios primero creó los cielos y la tierra, y allá arriba en los mundos superiores hay una perfecta unidad, hay una perfección total? Entonces, ¿cómo es que esto se encontraba desordenado y vacío? Es porque eh, en el Génesis 1 se denomina como una creación terminada. Génesis 1.1, creación terminada. Y Génesis 1.2 va a venir a ser lo que es la obra de la creación en su fragmento. O sea, en Génesis 1.1, Dios creó todo, todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que nosotros no hemos visto, ya está creado, ya fue hecho. En el capítulo 1 fue creado todo, porque esa fue una creación terminada. Ahora, después de la creación terminada, vino a comenzar lo que se le llama la obra de la creación de su fragmento, donde se fragmentó, o por decirlo así, la analogía del 99 y el 1%. Esa analogía quiere decir de que el capítulo 1 es el 99% y el capítulo y el versículo 2 en adelante hasta el cierre del Apocalipsis viene siendo el 1%. Entonces este 1% tiene el trabajo de poder edificar este 1% para poder ensamblarse con el 99%, que eso ya está terminado en un mundo, en una realidad superior a la nuestra. Y, y vamos a poner un ejemplo, por decirlo así, esto fue así como un arquitecto, ¿verdad? Viene alguien y quiere mandar a construir su casa. En lo particular, yo trabajo en obras de construcción. Y si un cliente quiere construir su casa, manda a hacer una maqueta. Una maqueta es como, es un diseño, es un, es un plano, ¿verdad? Es un plano. Pero más que un plano, es una maqueta, es algo
es algo que es un proyecto que está construido, pero en miniatura, ¿verdad? Yo quiero hacer una casa y la hago en miniatura y la presento y le digo, así tiene que terminar lo que yo quiero. Entonces, el Génesis 1.1 era la maqueta y del Génesis versículo 2 en adelante vino a ser lo que es la mano de obra, ¿verdad? Dios presentó, esta es la maqueta, ahora va a comenzar la mano de obra de la creación. Y él comenzó un trabajo de 6 días, ¿verdad? Como narra el Génesis, que en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y, y podemos mirar, ¿verdad? De que desde Génesis capítulo 1 y versículo 2 hasta el Génesis 2.2 termina esa obra, ¿verdad? En 6 días. Y casualmente podemos, podemos comparar ese número 6, que es muy, que el número 6, ¿verdad? Tiene mucha relación, tiene mucha concordancia con el ser humano porque el número 6 es el número de hombre, ya que en 6 días, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra y dice el Génesis que al sexto día Dios creó al hombre. Entonces, el número 6 es el número del hombre. Y así como Dios está estipulado, que así como Dios se tardó 6 días en crear todo lo que existe, así también el hombre vivirá una especie de analogía de 6.000 años, porque recordemos de que un día para Dios es como que fueran 1.000 años. Entonces, actualmente dentro del calendario occidental se está en el 2023, pero en el calendario hebreo ellos manejan otro calendario distinto y ellos están situados en el año 5.743. Pero hubo una temporada donde no se escribió la Biblia, donde hubo un silencio escritural y fueron 200 años. Entonces, a ese calendario hebreo no se le sumaron esos 200 años, aunque se dice de que hay una rama rabínica del pueblo de Israel que todavía conservan ese calendario, ¿verdad? Y ellos estarían situados en el calendario del 5.943. Entonces, podemos mirar de que en base a ese calendario estamos próximos a la redención y, y, nuestro trabajo es grande y es desafiante, así que vamos a continuar. Dice, vamos a pasar, ¿verdad? A lo que vino a ser la degradación del alma, a lo que fue la reducción del estado de conciencia y la reparación y la integración de todas las cosas. Vamos a pasar a mirar esos tres factores y vamos a empezar por Génesis capítulo 1, versículo 26 y Génesis 2.7. Vamos a ver Génesis capítulo 1, 26 y nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese es el 26. Ahora vamos a leer el 2.7. Y más adelante nos dicen el 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, como dije, ¿verdad? Que íbamos a estar viendo estos tres aspectos. El primero es la degradación del alma, y podemos ver de que según el texto nos dicen en el 1.26 de que dijo Dios de que iba a ser a la humanidad. Y habló habló generalmente, ¿verdad? Porque dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, en otra versión dice, hagamos a la humanidad. Entonces, habló generalmente, ¿verdad? ¿Y por qué en el 7 luego viene y dice, del capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra? Si ya existía una creación del 1.26.
Y la respuesta está en que en el capítulo 1 del Génesis, como hemos dicho, fue una creación terminada. Ahí está todo terminado. Entonces, en esa creación terminada, el ser humano estaba completo. El ser humano tenía una alma superior, por decirlo así, que lo que se mira en mística, los diferentes niveles del alma, ¿verdad? Está el alma nefesh, el alma rúa, el alma nechama. Entonces, se dice de que el ser humano en esa primera creación del 1-1 poseía, ¿verdad? El alma nechama, que es el alma que opera dentro de una atmósfera, dentro de una realidad diferente a esta realidad, porque en esa realidad es la realidad donde todo es una completa unidad, donde todo es una completa perfección. Y nosotros en esta realidad tenemos otro tipo de alma. Entonces, eh, el alma o el tipo de ser que nos dice el 1.26 es una alma superior y la creación del 2.7 viene a ser una alma inferior. Eh, una alma inferior ¿en qué aspecto? En el aspecto de que esta alma superior tenía como tarea vestirse de un cuerpo. Entonces, por eso es que otra versión nos dice del 2.7 que vino él y sopló aliento de vida y vino el hombre a ser una alma viviente. Entonces, esa alma viviente eh, en el 1.26 no estaba en esa categoría de alma viviente, estaba en una categoría superior porque todavía no había venido a esta realidad física. Entonces, cuando viene al 2.7 se viene a convertir en una alma viviente, que en mística es una alma nefesh. Alma nefesh tiene que ver con el alma animal. ¿Por qué alma animal? Porque está en la categoría de creación. Los animales y todo lo creado están en la misma categoría del ser humano, como alma nefesh. Entonces, entonces podemos ver que esa es la diferencia que hay entre entre el 1.26 y el 2.7, ¿verdad? Espero que lo hayan que lo hayan digerido muy bien, que le haya quedado muy bien explicado. Y para proseguir con el segundo, el segundo sería la reducción del estado de conciencia. Entonces, la reducción del estado de conciencia, para poner un ejemplo, vamos a ver lo que dice Génesis, el capítulo 3, del 23 y el 24. Y, y dice, y dice el capítulo 3, versículo, vamos a ver, ¿cuál tengo aquí? Del 23 al 24. Y dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que lo labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, entonces podemos ver de que aquí el hombre sufrió la reducción de su estado de conciencia. Esta reducción se limitó a la realidad de la materia, ¿verdad? A una realidad física. Entonces, él, al echarlo del Edén, el hombre quedó inmerso en la materia. Por eso es que nosotros ahora, nuestro afán es mayormente lo material, ¿verdad? El mayor porcentaje de personas, usted va a ver de que están afanadas en lo material, que no es malo, pero hay que tener un equilibrio. Entonces, podemos mirar de que esta limitación material todavía nos corroe. Y eso ha sido una tarea, ¿verdad?, del ser humano, poder equilibrar esa corrupción por ese déficit de conciencia que obtuvimos cuando nos reducieron al espacio, al tiempo y la materia, y quedamos inmersos en lo que es un estado de egocentrismo. Entonces usted quiere ver una persona que está demasiado desequilibrada en su espiritualidad, va a ver que es muy egocéntrica, va a ver de que se inclina mucho por los bienes materiales,
y que no es malo, pero su inclinación pesa más ahí. Entonces podemos mirar de que Dios eh, echa del jardín del Edén al hombre y el hombre viene a tener un déficit, nivel de conciencia. Y el texto nos dice claramente aquí, ¿verdad? Que dice de que para que lo labrase la tierra que él fue tomado. Entonces él lo echó con el propósito que el hombre trabajara, con el hombre que labrara, pero ya no iba a ser el jardín, sino que iba a ser la tierra donde él fue tomado, como dice el texto. Entonces, el propósito de cada uno de nosotros es ese, ¿verdad? Labrar. Eh, Paradójicamente, nosotros estamos haciendo ese trabajo de labrar la tierra. ¿Y cómo la labramos? Nosotros la labramos cuando usamos cuando usamos nuestra conciencia, cuando nos equilibramos, cuando tenemos un nivel de optimismo alto, cuando hacemos el bien, cuando hacemos un favor, cuando entendemos el mal. Nosotros también estamos aportando a, a labrar la tierra, porque no solo lo bueno aporta, también entender lo malo también aporta, porque todo es parte de una completa unidad. No es que yo solo voy a aceptar lo bueno y a lo malo voy a poner ahí lo malo como dando a entender de que no es parte de un propósito, ¿no? Que no está dentro del diseño. Sí está dentro del diseño porque tanto lo malo como lo bueno sirve para la construcción, la edificación, ¿verdad? Y en mística nosotros no tomamos el mal, ¿verdad? Como en diferencia de muchos de otros métodos de interpretación, como otras orientaciones espirituales, que toman lo malo como algo desechable, que verdaderamente va en contra de Dios, y verdaderamente el mal fue puesto, ¿verdad? Para equilibrar, para tener un equilibrio. Entonces, desde ese punto de vista podemos notar de que el hombre está puesto para poder operar en esa función. Entonces vamos a mirar ahora lo que es la reparación y la integración. Eh, la reparación y la integración, se lo voy a leer aquí, que es muy interesante esto, pero que ponga atención. Dice, en la escala del Olam Atikun, o el mundo de la rectificación según la mística hebrea, tenemos líneas arquetípicas o modelos de incorporación con la afinidad de que todos somos participantes para la entrega de la obra que se nos encomendó. Oiga bien, eso es algo extraordinario, entender eso es algo placentero, ¿verdad? Es algo que más de ser una esperanza, más, que más de vivir, ¿verdad? Por una fe ficticia, por decirlo así, nos da confianza, ¿verdad? Nos da la confianza de poder entender cuál es el verdadero propósito. Como dice aquí, el Olam Atikun es el mundo de la rectificación. Estamos puestos para rectificar ese 1%, para rectificar este mundo que se fragmentó de algo infinito y por ende vino a, vino a esta realidad para que fuese trabajado de una mejor manera, para que fuese y pasara por un proceso de reparación. Entonces, podemos mirar que Dios no se equivoca, podemos entender de que estamos aquí para servir, ¿verdad? Como dice aquí, que todos seamos participantes para la entrega de esta obra, ¿verdad? Si bien es cierto, ahí arriba está terminada, porque ya desde el Génesis 1 fue terminada, pero ahora nosotros estamos haciendo la obra. Entonces, como hacedores de la obra, todos somos participantes. Y como todos somos participantes, no hay desigualdad. Usted puede decir de que hay ateos, que hay agnósticos, que hay gente que no quiere saber nada de Dios, que hay tanta gente que practica otras cosas.
Pero dentro del propósito todo está cooperando, desde el propósito todo está conectado, ¿verdad? Todo es una sola unidad, así que hay gente que dice que yo no creo porque hay tanta hambre, hay tanta cosa. Creo que pueden ser líneas de frecuencia donde Dios está reparando, ¿verdad? Algo está haciendo Dios con ese tipo de frecuencia. Son frecuencias muy bajas, pero también las frecuencias bajas nos están activando para que alguna parte de todas las piezas se active, se despierte, ¿verdad? Entonces todo conlleva a un solo propósito, a una sola unidad. Entonces voy a poner unos ejemplos que tengo, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? De que eh, nosotros en la mística tenemos líneas arquetípicas o modelos eh, de incorporación donde el Eterno ha utilizado para incorporar, ¿verdad? El propósito y poder llegar todos juntos. Entonces yo traigo tres ejemplos de líneas arquetípicas que individualmente creo que, son, que son de las más resaltantes y por eso se las voy a mencionar en su respectivo orden. El primer ejemplo que les traigo de una línea o modelo arquetípico es el patriarca Abraham. Y vamos a mirarlo en Génesis capítulo 15, versículo 5. Y nos dice el versículo 5, y lo llevó afuera y le dijo, mira a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, nos encontramos en una paracha de la Torah muy especial, ¿verdad? Ya que se encuentra en la escena el patriarca Abraham, el Eterno le dice, ¿verdad?, de que salga de su casa y lo lleva a ver las estrellas. Y, y podemos mirar de que como primera línea arquetípica para reparar, ¿verdad?, lo que se había fragmentado, para comenzar a reparar esta realidad. El Eterno usó, ¿verdad?, un hombre, ¿verdad? Porque, como hemos dicho ¿verdad?, de primero, la analogía del 99 y el 1%. Entonces, Dios siempre se vale del número uno, siempre trabaja con el número uno para reparar, para hacer un ajuste. Entonces, lo que Dios estaba haciendo aquí era un ajuste, porque le dice a Abraham de que mire el cielo y en realidad lo que el Eterno lo que le estaba dando a entender era que si bien es cierto, él estaba, ¿verdad?, reducido, que su conciencia había quedado reducida, y por eso es que le dice él de que mire las estrellas, porque si él hubiera fijado sus ojos en la materia, entonces él hubiera estado en un estado de limitación, porque aquí en esta realidad lo que se experimenta es el exilio, es una profunda oscuridad. La materia, ¿verdad? El egocentrismo del ser humano. Entonces aquí en esta realidad no hay luz. Lo que hay en esta realidad son vasijas de recepción. Entonces son vasijas para recibir la luz. Entonces él lo que le quiso dar a entender es que mira las estrellas porque allá arriba en las estrellas está el propósito terminado, porque allá arriba en el cielo hay una creación terminada, allá tu descendencia ya está lista. Entonces por eso es que lo lleva fuera del plano físico y lo hace mirar el plano dimensional de lo superior. Entonces él le dijo, mira de que en lo superior tú ya, ya fuiste el patriarca, ya fuiste la vasija que voy a utilizar, ese 1% que voy a utilizar para que todos los que se añadan a ese 1% vengan a tener una redención. Entonces es tremendo, ¿verdad? La Torah es verdaderamente extraordinario poder descubrir párrafo por párrafo. Yo en lo particular me encanta mucho el poder estudiar Torah porque eh,
No es lo mismo, ¿verdad? Escuchar un versículo y sacar una conclusión con venir y detallar, ¿verdad? Y estar y pasarlo por los métodos de interpretación y estar concordando uno con otro. Eso es verdaderamente extraordinario para alguien que le guste el estudio de la Torah. Y vamos a seguir con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que les traigo es el otro patriarca, que es Jacob, y lo vamos a mirar en Génesis capítulo 35, versículos 9 y 11. Vamos a ver, Génesis 35. Y, y dice el versículo 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo, Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y vamos a ver, si leemos el 11, sí, vamos a leer el 11, dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, podemos ver de que este es el segundo ejemplo, el segundo modelo de reparación, donde Dios hace un ajuste eh, para que el plan de redención se pudiera concretar. Entonces el patriarca Jacob viene a ser nuestro segundo modelo y aquí el Pasú nos aclara de que Hachem le cambia el nombre a Jacob y con qué intención o con qué propósito eh, el Eterno hace esto. Era porque, si bien es cierto, el nombre de Jacob era, era un nombre que no aplicaba para la tarea que el Eterno tenía encomendado para este hombre. Entonces ese significado de ese nombre significa engañador. Entonces no aplicaba. Entonces, y todos estábamos reflejados en ese 1%. Todos estábamos en esa misma categoría en ese preciso momento, ¿verdad? Porque de ahí viene a surgir el pueblo de Israel. Si bien es cierto, cuando le cambia el nombre a Israel, ese nombre de Israel es derivado de israelita. Los israelitas se llaman israelitas porque son hijos de Israel. Entonces, Dios viene y le cambia el destino, Dios viene y le cambia la realidad, Dios viene y le cambia la percepción a la historia y todos venimos a ser parte de un hombre íntegro, ya no un hombre engañador, ya no un hombre corrupto, sino bien venimos a ser de una estirpe diferente, de una estirpe que reparó, una estirpe que reconoció, una estirpe que hizo un arduo trabajo, ¿verdad? Entonces nos podemos reflejar ahí en ese modelo de reparación que es muy poderoso, ¿verdad? Porque de ese mismo parten las 12 tribus de Israel, del patriarca Jacob, que luego las 12 tribus se quedan como dos tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Efraín, que son las únicas dos tribus que menciona la Biblia que vendrán a ser un solo pueblo, ¿verdad? Entonces, podemos ver de que toda la creación desde ese momento para acá le cambió el rumbo. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros, a nivel de conciencia, nosotros eh, tengamos esa actitud de tener esa revelación de reparar, ¿verdad? De que estamos aquí para levantar, estamos aquí con esa intención de dar alegría, de dar gozo, de tener paciencia. Yo sé que no es un trabajo fácil, es un trabajo muy duro, pero, pero estamos en el tiempo, ¿verdad? Donde teníamos que estar. Eh, Verdaderamente este es un tiempo donde es para eso, para estudiar la palabra bajo todos los medios que tenemos ahora, la internet, y, y así poder adquirir, ¿verdad? Una percepción y poder tener un mejor desempeño en este arduo trabajo. Y vamos a pasar al tercer ejemplo que les traigo. El tercero sería el ejemplo de Yeshua, de Jesús. Lo vamos a mirar en el capítulo 12 de Romanos, versículo 5.
Vamos a ir rápidamente. El capítulo 5 nos dice, así nosotros, perdón, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, dice Romanos 12:5. Entonces, aquí nos dice el texto de que por medio de uno todos somos miembros de un solo cuerpo, ¿verdad? Por medio de, de Mashiach, ¿verdad? De Jesús. Entonces, yo no quiero trastocar su creencia, lo que usted cree. Hay muchos que creen que Yeshua todavía no ha venido, hay unos que lo están esperando, hay otros que dicen de que ya vino y lo están esperando por segunda vez. Entonces yo no voy a aseverar mi opinión en este tema, ese podría ser otro tema, pero sí lo que puedo aseverar es que Yeshua juega un papel a nivel de conciencia muy grande, ¿verdad? Fue un maestro muy extremadamente profundo, extremadamente altruista, aportó demasiado, ¿verdad? El mayor aportador en este plano físico creo que ha sido él como referente, ¿verdad? Y, y aunque muchos piensen de que se puede interpretar como un nivel de conciencia ese estado Mashiach o verdaderamente va a ser un hombre que Dios va a mandar para que por él venga la redención. Los múltiples interpretaciones, da igual lo que usted piense, hay que respetar, ¿verdad?, a cada quien. Lo que sí es cierto es que este Mashiach, tener esta conciencia, hacer esos méritos, nos acredita, ¿verdad? Que vamos a ser integrados en un cuerpo, y esa integración es la que estamos llegando, ¿verdad? A esos tiempos, estamos aproximándonos a ese tiempo de la integración por medio de este gran personaje. Y, y es extremadamente eh, es extremadamente profundo eh, aproximarse, ¿verdad?, a este último tiempo, donde creo ya la mayoría de personas que quieren conectarse a una línea espiritual están pasando por un proceso de despertar espiritual. Es extremadamente poderoso. El hambre, la sed que tiene la gente de saber. Entonces eso es lo mismo que lo está haciendo despertar, elevarse en un nivel de conciencia donde ya los dogmas, donde ya las tradiciones vanas ya no están llenando al ser humano. El ser humano ya quiere experimentar algo verdaderamente espiritual, una conexión directa, y es eso lo que nos permite esta conciencia machía, apegarse a este ensamblaje por medio de este sujeto, porque así tenemos reconciliación, así somos miembros los unos con los otros, para estar listos a un nivel de conciencia para poder nosotros entregar, ¿verdad?, esta obra. Ya se aproxima el tiempo donde se va a entregar esta obra, como hemos dicho un tiempo atrás, ¿verdad? La obra de la creación en su fragmento. Entonces, como esta es una obra fragmentada que tiene que alcanzar una perfección, entonces nos estamos aproximando para entregar esta obra. Y, y verdaderamente lo que se necesita es tener conciencia, lo que se necesita es ser real con uno mismo, tener sus convicciones claras y tratar de hacerlo lo mejor posible para uno, para el prójimo. Y es eso, ¿verdad? Entonces, para finalizar, vamos a mirar, ¿verdad? Lo que, lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10. Vamos a ir rápidamente ahí a Isaías. Vamos a ver. Espérenme un momentito. Isaías 46, 10. Y nos dice el versículo, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era,
hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es un texto que en lo particular me llena de curiosidad, eh, me redarguye en poder aprender más del Tanaj, del Brit Hadachá, que es el Nuevo Testamento para el lado occidental. Brit Hadachá es para los que tienen raíces hebreas. Y el Tanaj es la Biblia, el Antiguo Testamento, como lo conocen en el lado occidental, ¿verdad? Entonces, es imprescindible poder estudiar estos textos, ¿verdad? Con una mayor profundidad, porque lo que nos dice este texto aquí, ¿verdad? Oiga, qué poderoso. Dice que llamo desde, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea, el contexto de este versículo del profeta Isaías es Génesis 1.1, ¿verdad? Porque en Génesis 1.1 él anunció, ¿verdad? Lo que todavía no había hecho, pero que ya en el capítulo 1 fue creado. Oiga, qué poderoso. Dice que él anuncia lo por venir desde la antigüedad. O sea, que él lo llama a la existencia porque ya fue creado en el capítulo 1. Y aquí nos corrobora el profeta Isaías con este pasú, ¿verdad? Que es poderoso. Y, y, y creo fielmente de que ya todo fue hecho, pero al mismo tiempo todo fue hecho, pero en una realidad superior, pero en esta realidad todavía hay mucho trabajo que hacer, hay que seguir, hay que seguir estudiando, hay que seguir elevando nuestro nivel de conciencia, hay que seguir siendo solidarios, hay que seguir tratando de unir, tratando de dar luz, ¿verdad? Entonces, qué poderoso, ¿verdad? Porque eh, este capítulo de Génesis 1.1 prácticamente estaba en tiempo real. Oiga, el contexto de este pasaje de Isaías es Génesis 1.1 y este es un contexto en tiempo real. Eso pasó en tiempo real. Ahora, luego del Génesis 1.1 pasamos a experimentar lo que era un espacio temporal. Entonces, ese espacio temporal nos habla el, el, el profeta Salomón, ¿verdad? Este sabio, este gran sabio, el mayor sabio que ha pisado esta tierra, nos dice, ¿verdad? En un proverbio, de que todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿verdad? Entonces, podemos mirar de que, por un lado, el profeta nos dice de que desde el principio todo fue hecho y que Dios estaba llamando, ¿verdad? Eh, eh, Hay otro pasaje que dice las cosas que no son como si fuesen, porque ya verídicamente habían sido hechas. Pero el profeta Salomón nos dice de que debajo del sol todo tiene su tiempo y todo tiene su hora y no hay por qué afanarse. Es porque en Génesis 1.1 era un tiempo real, era una dimensión superior y en el proverbio de Salomón era un tiempo, espacio temporal donde todo tiene su tiempo, donde hay que esperar la hora, donde hay que trabajar, donde no es porque yo soy espiritual, me voy a quedar en la casa bueno, ya fue todo hecho, me voy a quedar en la casa, yo cómo pago la renta, cómo pago los gastos y todo eso, entonces no concuerda una cosa con la otra, ¿va? Entonces es por eso, es porque en esta realidad espacio-temporal todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, así que lo insto para que siga eh, pendiente de cada transmisión. Ha sido un gusto poder compartir con cada uno de ustedes en diferentes sitios donde se encuentra. Le mando un fuerte abrazo, un cordial saludo. Espero que nos pueda seguir, que se pueda suscribir y muchas gracias. Feliz día para todos.